Trencitos llenan vacío de unidades de transporte público en Maracaibo. Insólito. Hay otro adjetivo que mejor describa a un trencito para niños que circule como unidad de transporte público. Sin la típica música infantil que acompaña los recorridos y full de pasajeros, el colorido tren se abre paso en la avenida La Limpia de Maracaibo, donde colecta usuarios que tras larga espera encuentran alivio en sus vagones. El risible transporte se convierte en horas pico en la salvación de pasajeros que esperan hasta 2 horas por una unidad. Alrededor de las 5 de la tarde se puede ver cómo pasa abarrotado de personas que entre peligro, vergüenza y risas llegan a sus destinos. El riesgo de un accidente es latente y consumado borraría la gracia en que se convierte para algunos abordar un vehículo diseñado para el uso infantil. Es el colapso del transporte público maravino y el interés por el dinero en efectivo que motiva a choferes piratas a aprovechar el vacío de unidades al servicio, que suma un 90% de la flota paralizada. Si el trencito llama la atención, más lo hace un carro fúnebre azul que ha sido transformado en un carrito por puesto. Único en su transitar, se le ve en el tramo del kilómetro 4 los cortijos colectando pasajeros rezagados. Lo maneja una mujer, es un carro azul oscuro y la gente va dentro como si nada, riéndose, relató un maravino. Dentro de esa secuencia de excentricidades también destaca una grúa modificada con techo, asientos y agarraderos que se ha incorporado como transporte alterno en Socorro y Pomona. Estos particulares casos se suman a las pick-ups, rancheras, camiones 350, chirrincheras y hasta cabas que reemplazan autobuses y por puesto. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, les juro que no estoy leyendo el Chigüire Bipolar. Estoy leyendo una nota en serio del diario Panorama de Maracaibo que nos cuenta que ante la escasez de transporte público, hasta los trencitos de los parques de atracciones están siendo utilizados para cargar pasajeros. Es una sola de las aristas que tiene la crisis, digamos, profunda que vive el venezolano en todos los aspectos de su vida. Hay, sin embargo, por supuesto, manifestaciones menos lúdicas, mucho menos lúdicas de esta crisis, como la que les voy a leer a continuación. Un muerto y varios heridos en medio de una protesta por brote de paludismo en Carúpano. Esto se los contaba con lujo de detalles Jesús Chugo Torrealba en La Fuerza es la Unión, pero yo quiero hacer énfasis en la nota que trae el portal El Pitazo. Dice, se desconoce la identidad de la víctima, luego ya se conoció, el joven se llama Argenis Serrano, de 33 años, y era fundador del equipo de fútbol del sector. Esto es un inciso que nos trae el diario Ciudad Cumaná, pero volviendo a la nota del Pitazo, nos dice: vecinos del sector Playa Grande del municipio Bermúdez del estado Sucre exigen tratamiento médico y resolver el problema del brote de aguas negras. Solicitaron la presencia del gobernador Edwin Rojas, quien realizó su programa de radio desde esa zona. Una persona falleció y otras resultaron heridas este miércoles en la tarde en medio de la protesta que escenificaron habitantes del sector Playa Grande, parroquia Bolívar del municipio Bermúdez en el estado Sucre, quienes fueron reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional. A la hora del cierre de esta nota se desconocen mayores detalles acerca de la identidad del fallecido o de los heridos, así como la causa precisa de la muerte. De acuerdo con la información dada por vecinos del sector, desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, manifestantes cerraron las vías de acceso al sector, solicitando la presencia del gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, quien realizaría su programa de radio Sucre Potencia. Imagínense ustedes, el programa de radio de Edwin Rojas se llama Sucre Potencia. Desde los bloques de Playa Grande en Carúpano. Voceros de las calles Las Mercedes 1, Principal San Rafael y Las Viviendas manifestaron a El Pitazo que desde el mes de octubre se han presentado alrededor de 2.000 casos de paludismo y dengue por el colapso de los colectores de aguas servidas. Las aguas negras se han desbordado por las calles y se convirtieron en criaderos de mosquitos. Carúpano, que tendría todo para ser realmente una ciudad del turismo, es absolutamente hermosa la costa de Carúpano, la costa de Sucre en general, pero de Carúpano en adelante es particularmente bonita.
Bueno, resulta que en Carupa no hay más de 2.000 casos de paludismo y de dengue. Pero eso sí, el programa de radio del gobernador se llama Sucre Potencia. Porque este es el gobierno que todo lo resuelve con propaganda. Más allá de no cumplir nada, todo lo resuelve con propaganda. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García, Leonel Espinosa, Rosa Vázquez y César Umbría en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro Garciotero. Hacemos los titulares de la mañana de este ya 1 de marzo de 2018. Son las 6:35 minutos y a esta hora les comento el principal titular del diario La Voz de Guarenas, que nos dice: pasaje mínimo se dispara a 4.000 bolos en Caracas. Rutas suburbanas cobrarán el doble desde este jueves. Si bien el presidente del Comité de Usuarios del Transporte Público, Luis Salazar, dijo que el aumento de 100% fue pospuesto para el 1 de abril, la intención de los conductores es subir la tarifa a partir de este 1 de marzo. La hiperinflación golpea y duro el bolsillo del venezolano, y así el diario La Verdad en su versión web nos dice: canasta básica sube casi 42 salarios mínimos en enero. Solo en enero subió 42 salarios mínimos. La canasta básica familiar del mes de enero se ubicó en 35.392.706 bolívares, es decir, un aumento de 41,3 salarios mínimos. Otras páginas web destacan que una persona que gane salario mínimo necesitaba 12 años de salarios, 11 años y 10 meses para pagar la canasta básica solo del mes de enero. Según el informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, Sendas FBM, la canasta básica familiar tuvo un alza de 10.269.269 bolívares, lo que representaría un aumento de 41,3 salarios mínimos en el mes de enero. Ya ustedes entienden cuál es la prisa de Nicolás Maduro para realizar elecciones lo antes posible, porque si las hace en octubre no gana ni corriendo solo, pues. Dicha cifra significa una subida de 40,9 en comparación con diciembre. Al menos una familia, para cubrir los gastos de la canasta básica, debería ganar un promedio de 1.179.756 bolívares por día, que serían casi 5 salarios mínimos diarios. Desde el pasado 1 de enero, el salario mínimo se ubicó en 248.510 bolívares. Por cierto, todos aquellos que esperaban que Nicolás Maduro subiera el salario mínimo hace 2 semanas, cuando dijo que haría importantes anuncios económicos, se quedaron con los crespos hechos, porque lo único que anunció fue, iba a decir la mamarrachada, lo voy a decir, la mamarrachada esa que significa el petro. El Nacional dice: la canasta básica aumentó 10,2 millones de bolívares en un mes. Es el principal titular de su edición impresa. En enero cerró en 35,4 millones de bolívares, lo que significa que una familia tipo necesita diariamente 5 salarios mínimos para cubrir los gastos de alimentación, salud, vivienda, educación y entretenimiento. Un trabajador gastó 76.000 bolívares solo en el almuerzo. Y también del Nacional, información de situación social. Reprimieron a ex trabajadores de PDVSA que protestaron por pagos retrasados. Es el segundo día en el que esto sucede. 2 líderes de la JIP pidieron el cese de la represión. Consideran inaceptable que se ataque a personas de la tercera edad. Los jubilados de Petróleos de Venezuela se congregaron desde tempranas horas de la mañana en el muelle de Tijuana, ubicado en el sector Lagunillas, estado Zulia, fueron reprimidos por cuerpos de seguridad del Estado mientras exigían el pago de la deuda que tiene la empresa petrolera con ellos desde 2016. Un representante de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera en el estado Zulia indicó para el Nacional Web que esperan la llamada del gerente de Recursos Humanos de PDVSA, Robert Pérez, para iniciar la reunión en la que se busca acordar el pago a los pensionados. Otro de los reprimidos, quien prefirió mantenerse en el anonimato, indicó que llegó la Guardia Nacional Bolivariana y reprimió a los jubilados. No es una situación de tumbar al gobierno ni paralizar la industria. Es irresponsable que se esté atacando a personas de la tercera edad, dijo. Los jubilados y pensionados de PDVSA exigen al gobierno desde hace varios meses el pago de las deudas del Fondo de Pensiones de la Industria Petrolera. Algunos ex trabajadores alegan que se utilizó el dinero de este apartado para destinarlo a obras sociales. El principal titular del diario 2001
Nos dice, CNE corre hasta hoy la arruga de las postulaciones. Ente Comicial informó que varias organizaciones pidieron una ñapa por considerar que el lapso para inscribir candidatos era insuficiente. Trascendió que se mantienen contactos gobierno-oposición para un posible cambio de fecha de las presidenciales con el fin de entusiasmar a la MUD a participar. El nuevo mes que suena para las votaciones es junio. Mientras tanto, un titular al lado, con foto, nos dice: familia sin recursos deja cadáver frente a una alcaldía. Este lo voy a estar leyendo hacia el final del programa. El Nacional nos dice que Henry Falcón aseguró que opositores se reunieron con el gobierno. No es ningún secreto, se supo el viernes. Se supo extraoficialmente, ciertamente no se dio ninguna versión oficial sobre este tema, pero se sabe desde el viernes. El candidato comentó que han exigido que se posterguen las elecciones. Henry Falcón, candidato presidencial, aseguró que miembros de la Mesa de la Unidad Democrática mantuvieron una reunión el viernes con funcionarios del gobierno para discutir el tema de las garantías electorales de las elecciones del 22 de abril. Falcón aseguró durante una entrevista en el programa En Sintonía de Ana Bacarela en Unión Radio que a la reunión asistieron en representación de la oposición Enrique Capriles, Stalin González, Enrique Márquez y Luis Aquiles Moreno, mientras que por el gobierno acudieron Delcy y Jorge Rodríguez. Nos reunimos el viernes con el gobierno, el sábado y el domingo hubo reuniones, se están planteando nuevas condiciones, pero las condiciones hay que plantearlas en la lucha sin la renuncia, porque entonces le dejaremos el camino al libre al gobierno y que quede entonces 6 años más, expresó el opositor. El Impulso, diario de Barquisimeto, nos dice que la postulación presidencial de Henry Falcón será impugnada por COPEI. El presidente nacional de COPEI, Pedro Urrieta, aclaró que ninguna instancia estatutaria del Partido Social Cristiano COPEI autorizó la postulación de Henry Falcón como candidato presidencial, por lo cual anunció que impugnarán la postulación en virtud de que no fue una decisión acordada por nosotros. Saben ustedes que hay una controversia que dirime el TCJ, lo de dirimir por supuesto es en sentido irónico, sobre quién se queda con las siglas del partido COPEI. Y por supuesto, como lo de dirimir es en sentido irónico, se están quedando aquellos que están más cercanos al gobierno. Explicó que las autoridades del partido fueron sorprendidas por el anuncio de la presunta postulación de Falcón como candidato presidencial de COPEI, ya que ningún órgano con competencia estatutaria tomó esta decisión. Urrieta denunció que la persona a la que el Consejo Nacional Electoral entregó la clave como autorizado para postular lo hizo sin consultar a las instancias partidistas correspondientes. El señor Miguel Salazar y quienes están detrás de él se subrogaron una representación que no tienen y sin atender a las decisiones tomadas por las autoridades del partido, postularon a Henry Falcón como nuestro candidato, pasando por encima de la Junta ad hoc, la Dirección Nacional y el Consejo Federal del partido. Voy a leer 2 tweets a continuación. Uno es de Eugenio Martínez, dice lo siguiente: mañana, es decir por hoy, Henry Falcón Lara firmará un acuerdo de respeto a los resultados del 22 de abril. El acuerdo también lo firmará el chavismo. Eugenio tiene la facultad de decir en menos de 280 caracteres cosas que llegan directo a donde tienen que llegar. Y el otro tuit es de Beatriz Adrián, también periodista. Dice lo siguiente: Elecciones Venezuela, buenos días. OIAD y UNT podrían firmar acuerdo en el CNE que propone mejorar condiciones electorales y postergar elecciones para junio. No contempla cambios en la directiva del CNE, sí incluye eliminar puntos rojos, no migrar votantes, etc. Y le pone numeral extraoficial. Cierro este bloque con información internacional relativa a Venezuela, que tiene incidencia sobre Venezuela. Nos dice runrun.es que la embajadora de Estados Unidos ante la ONU califica a Maduro como un dictador abusivo. La embajadora de Estados Unidos en la Organización de Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que se acordó seguir trabajando con Guatemala en favor de los derechos humanos de los venezolanos porque los gobierna un dictador abusivo. Hemos visto en Venezuela que antes fue una democracia, pero ahora quien lo está dirigiendo es un dictador abusivo, manifestó la diplomática en unas breves declaraciones a la prensa tras reunirse con el presidente guatemalteco Jimmy Morales, que reseña a la agencia EFE. La embajadora explicó que van a continuar trabajando en favor de los venezolanos para que vuelvan a poder tomar democráticamente su gobierno. La situación de Venezuela fue uno de los temas que abordaron la representante estadounidense y el presidente guatemalteco en una reunión privada celebrada en el Palacio Nacional de la Cultura, pero también estudiaron el plan de la Alianza para la Prosperidad, la Transparencia y la Corrupción. En tanto, el estímulo nos trae declaraciones de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos,
que señalan que Estados Unidos evalúa sanciones petroleras a Venezuela aún antes de las elecciones de abril. Las restricciones se centrarían en el sector energético. De acuerdo a una nota publicada por Bloomberg, Rex Tillerson todavía estudia posibles consecuencias de este tipo de acciones. El funcionario que pidió no ser identificado destacó que no se ha tomado una decisión, ya que el gobierno norteamericano todavía está evaluando el impacto que estas sanciones tendrían sobre la población venezolana y también sobre los refinadores estadounidenses que compran crudo pesado venezolano. Probablemente más lo último que lo primero. La Patilla, para finalizar, señala que Pedro Pablo Kuczynski, presidente de Perú, acusa a Maduro de ausencia de voluntad democrática. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, acusó a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de ausencia de voluntad democrática, lo que justifica a su juicio que no haya sido invitado a la cumbre de Lima de abril próximo. En una entrevista que publica el vespertino francés Le Monde, Kuczynski reconoció que habría invitado a Maduro a esa cita a finales del año pasado, pero que la evolución de Venezuela ha sido muy inquietante y rectificó. El presidente peruano afirmó que en Venezuela hay prisioneros políticos y no es aceptable. Además, acusó a Maduro de vetar la ayuda humanitaria propuesta por su país y otros países vecinos. Perú no es intervencionista, tenemos una tradición de neutralidad. Al contrario, no hay que olvidar que Venezuela intervino en las elecciones peruanas de 2011 con dinero y de otras formas, aseguró. Las elecciones de 2011 fueron las que ganó el señor Ollanta Humala. 6:46 minutos, vamos a publicidad, enseguida más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. CompuPeriquito Recargas. Recarga de cartuchos de tinta y tóner al mejor precio. Hasta 70% de ahorro en costos de impresión. Nosotros llegamos a usted, prestamos servicio de retiro y entrega de cartuchos y tóner en 24 horas sin costo. Utilizamos tinta certificada para cada modelo y marca de cartucho. Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Buscaracas. 0212-552-6930, 0212-551-9450 y 0424-243-2949. Elegante, refinada, casual, son palabras que te definen si vistes en Capricho Diseños, con sus 2 tiendas en el nivel acuario del Centro Sambil, frente al acuario, y en la avenida Fuerzas Armadas entre la Urdaneta y la esquina de Socorro, justo al lado del puente. Tenemos tallas para la belleza de todos los tamaños y somos moda venezolana con calidad internacional. Porque eres sencillamente hermosa, Capricho Diseños, nivel acuario del Centro Sambil y avenida Fuerzas Armadas, a pocos metros al norte de la avenida Urdaneta. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR
750 AM. 6:49 minutos, el principal titular del diario El Informador de Barquisimeto nos dice: crisis económica lleva al desmayo a los trabajadores. La pésima situación económica de los venezolanos no da tregua. El representante del sector construcción en Lara, Pedro Peña, sigue denunciando que los trabajadores se desmayan en sus puestos de trabajo debido a la mala alimentación. Están débiles y de paso ahora deben caminar extenuantes trayectos por la falta de transporte, explica. Si hay un sector de la vida, digamos, laboral que requiera buena alimentación para trabajar, todos la requieren, pero uno que la requiere en particular es el sector construcción. Y yo recuerdo en la denostada Cuarta República, las ollas de macarrones con pollo que se comían los obreros de la construcción, todo ello regado con medio litro de leche. Y lo comparo con lo que hay ahorita para comer y bueno, obviamente es preocupante, pues. 6:50 minutos. Raúl Isaías Baduel seguirá recluido en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, nos dice el portal globovisión.com. Adolfo Baduel, hijo de Raúl Isaías Baduel, informó que un tribunal militar ratificó que el general seguirá recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Plaza Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el abogado escribió que la jueza Claudia Carolina Pérez de Mogollón reafirmó que no será puesto en libertad. Reiteramos que no hemos tenido acceso directo a él, lamentó. También muchas veces uno piensa todo lo que ha tenido que pagar la familia Baduel en términos de sufrimiento. Recordar aquel fin de semana de abril de 2002 y cuánto habrá reflexionado en la soledad de su celda Raúl Baduel sobre aquellos hechos y sobre tantos otros, ¿no? Que él fue muy cercano a Hugo Chávez hasta 2007. Tan cercano que eran compadres, o sea. Y luego, bueno, este distanciamiento hasta terminar en más de una década de prisión, terminar esa condena e iniciar de inmediato otro juicio. Uno se pregunta por qué le temen tanto a Raúl Isaías Baduel. Información de sucesos: 7 muertos tras enfrentamiento en la frontera colombo-venezolana. Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, nos dice el Nacional. 5 hombres y 2 mujeres que el gobierno de Venezuela identificó como presuntos paramilitares colombianos murieron durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en el estado Táchira, informó la autoridad oficial. La confrontación ocurrió el martes entre la Policía Científica Venezolana y el grupo paramilitar colombiano Los Pelusos, escribió en Twitter Freddy Bernal, nombrado por el gobierno como protector de Táchira, cargo paralelo a la gobernación en manos de la oposición. El hecho se registró en el asentamiento campesino La Cabrera, en el municipio Ureña, que limita con el departamento colombiano del norte de Santander. Bernal, ministro de Agricultura Urbana, aseguró que el grupo es una filial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo. Guarden esta información porque en el futuro podríamos tener más noticias sobre este tema. Globovisión nos dice que al menos 35 venezolanos resultaron heridos tras accidente de autobús en Colombia. Al menos 35 ciudadanos venezolanos, 5 de ellos en delicado estado de salud, dejó el desprendimiento del vagón de un tren cañero, el cual chocó contra un autobús que transportaba venezolanos que se dirigían a Ecuador. La colisión se presentó en la madrugada de este miércoles en el sitio conocido como La Báscula, comprensión del municipio de Guacarí, en el centro del Valle, dijo Guillermo Bejarano del Cuerpo de Bomberos de esa población del centro del Valle, que atendió la emergencia a Caracol Radio. Una vez se pregunta, Dios mío, ¿por qué las páginas web están tan mal escritas? O sea, uno no sabe qué es el centro del Valle, en qué departamento queda, etcétera, etcétera, ¿no? Un mínimo de coherencia periodística. Padre José Palmar, nos dice el Nacional, fue detenido en Estados Unidos. El sacerdote se encuentra recluido en el centro de detención de Río Grande, en Texas. El padre José Palmar fue detenido por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos la tarde de este miércoles. El organismo informó mediante su página web que el venezolano se encuentra detenido en el centro de detención de Río Grande, ubicado en el estado de Texas, y se encuentra bajo el estatus de custodia.
José Colina, líder de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, confirmó a EFE que Palmar decidió viajar a Estados Unidos temiendo por su seguridad, pues la persona que lo estaba hospedando en México fue asesinado recientemente. El abogado venezolano experto en inmigración John de la Vega indicó que Palmar intentó ingresar a Estados Unidos sin contar con una visa. El carabobeño nos dice detenido hijo del general Jesús Urdaneta Hernández acusado de homicidio. El abogado Manuel Enrique Urdaneta Pino, de 30 años, hijo del general retirado Jesús Urdaneta Hernández, fue detenido bajo acusación de homicidio y para ser presentado ante los tribunales penales. El general Urdaneta participó en el golpe del 4F y actualmente está opuesto al régimen. Elías Sayeg, alcalde del municipio de Latillo, confirmó la información y agregó que gracias a la cooperación de los vecinos y a las cámaras de seguridad instaladas en casas y condominios, lograron verificar el recorrido que hizo el sospechoso después de quitarle la vida al taxista César Ibarra, de 47 años, quien pertenecía a una línea de esa jurisdicción. Ibarra fue ultimado el 26 de febrero a las 3 de la tarde en la calle El Manguito, sector La Unión de Latillo. Era hijo de una funcionaria del ente municipal y padre de 2 hijos de 23 y 14 años. Venden el primer carro con criptomoneda en Venezuela. La venta en Caracas de un vehículo en Onyx, la primera criptomoneda venezolana con plataforma blockchain, es la primera transacción de bienes de este tipo realizada en este país. Se trata de una camioneta Jeep Cherokee del año 2010 que fue vendida en 500,000 Onyx Coins, una cantidad equivalente a 0,65 bitcoins o $7,000 según su cotización actual, según reseñó una nota de prensa. Entre rieles del metro hallaron cadáver de joven desaparecido. No se sabía nada de Wilfreiber Campos, de 17 años, desde el 17 de febrero. Su cuerpo fue ingresado a la morgue 4 días después. Amigos informaron que fue detenido por la PNB. Su cadáver fue hallado entre los rieles de los túneles de la estación El Valle, desnudo y con la cédula de identidad al lado. Y ahora sí, les leo la información sobre el joven en la alcaldía de Turén. Alcaldía de Turén pagó entierro de cadáver que dejaron frente a su sede en Portuguesa. Francisco Arroyo Ramos la familia de Francisco Arroyo Ramos tomó la acción como una forma de protesta por la negativa de la institución a pagar por el entierro del joven, del hombre que murió de tuberculosis. Imagínense el horror, pero Beatriz Adrián nuevamente nos dice, según la versión de los bomberos, la alcaldía pagó, pero la familia afirma que fue un contratista de la alcaldía quien les quitó el muerto de encima y pagó el ataúd. Lo enterraron en el cementerio municipal. Horror. 6:56 minutos. Hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet.